Bueno, muchachos, arrancamos nuestra clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de administración basada en pensamiento sistémico. Vamos a ver una conceptualización y vamos a mirar los ejemplos. Vamos a hacer primero que todo una pequeña reflexión. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, ¿alguien que me quiera colaborar hoy leyendo esta pequeña reflexión? Dale, profe, voy. Dale, gracias. Administración basada en pensamiento sistémico. Reflexión. Quizás sea curioso y hasta divertido pensar en este vendedor, pero si nos detenemos un poco frente... ¿Qué pasó, profe? ¿La cambió? Ese se me había ido en la siguiente Filmina, qué pena. Ya ahora sí empiezo, qué pena. Ok, vuelvo y arranco. Dale. Un vendedor mentiroso que no sabía nada de sistemas. El todo, en efecto, es necesariamente anterior a la parte. Aristóteles. Alguna vez leí esta historia china. En el reino de Chu había un hombre que vendía lanzas y escudos en las plazas de los pueblos. Mis lanzas son tan agudas que no hay nada que no puedan penetrar. Mis escudos son tan sólidos, se jactaba, que nada puede traspasarlos. ¿Qué pasa si uno de tus lanzas choca con uno de tus escudos? Le preguntó alguien. El hombre se quedó mudo, no pudo replicar nada y tuvo que recoger su mercancía al quedarse completamente solo. El personaje de la historia no solo era un embustero, sino que no sabía nada de sistemas. ¿Por qué? Cuando nos aproximamos a la realidad sin contextualizarla, sin contemplar la totalidad, estamos utilizando el paradigma reduccionista, con el que pretendemos comprender esa realidad a partir de una visión parcial de la misma, perdiendo de vista las relaciones existentes entre los demás elementos del ambiente. Si nuestro amigo hubiese conocido acerca de la teoría general de sistemas, de la visión totalizadora del universo, nunca habría hecho tal promoción, pues sería claro para él que sus productos representaban un sistema y como tal no podía pretender venderlos, cada uno como un elemento independiente, más aún cuando existía entre ellos una relación tan evidente y fácil de identificar. Quizás sea curioso y hasta divertido pensar en este vendedor, pero si nos detenemos un poco frente a nuestra realidad y miramos al interior de nuestras organizaciones o inclusive en nuestros hogares, nos daremos cuenta que no estamos tan lejos de aquel vendedor. Todavía hay empresas que establecen sus indicadores de gestión por áreas funcionales, no a partir de una visión global del negocio. Es entonces común observar el área productiva de la organización preocupada por los índices de eficiencia y felices cuando se obtienen valores superiores al 95%. Abro paréntesis, depende del tipo de organización y proceso, por supuesto, cierro paréntesis, pero ¿de qué sirve una eficiencia de producción alta cuando todo lo que se está fabricando va directo a una bodega de almacenamiento? Porque las ventas están estancadas. ¿No será esto lo mismo que vender lanzas incontenibles y al mismo tiempo escudos imbatibles? Definitivamente no podemos seguir observando la realidad de una manera reduccionista. Gracias. Con Bueno, gusto, acá profesor. nos aclaran un poco el tema, pero ¿qué opinan de la reflexión, muchachos? ¿Cómo la empezamos a hilar con todo lo que ya hemos venido trabajando en la materia? Me parece muy interesante, profe, porque eso nos lleva como decimos hoy en día, a ser organizados, ¿no? A tener un pensamiento muy sistémico, a ser organizados, a planear, a poder controlar, dirigir y ejecutar las acciones dentro de nuestros procesos, tanto personales, familiares, como administrativos o financieros o empresariales. Muy bien. Sí, señor. ¿Quién más? ¿Quién más o no le estábamos prestando atención a la reflexión?
¿Sí es clara la reflexión? ¿Qué entendemos por esa reflexión? Porque de ahí partimos con el tema del día de hoy. Yo pienso otra cosa, profe, que yo pienso que en el fondo la enseñanza de la reflexión, pues tuve la oportunidad de leerla, es que en las empresas el objetivo es vender, ¿verdad? Porque si no hay ventas, no hay clientes. Si no hay clientes, pues no hay esas mismas ventas y por ende no va a haber una rentabilidad y no va a haber productividad fuerte en la empresa. Entonces, esta presión del vendedor nos lleva a que nosotros no podemos salir a vender desesperadamente como locos. Hay que hacer una planeación, hay que organizarnos antes de evaluar el mercado, evaluar la competencia y ahí sí poder decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos máximos dentro de este mercado? Sí, señor, así es. Bueno, muchas gracias, William. Con gusto, profe. Bueno, partiendo de esta reflexión, definitivamente ya empezamos a mirar el mundo y a analizarlo de una manera diferente, de una manera integral. Vamos a mirar algunos conceptos que van a empezar a ampliar la reflexión y lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Y cómo ya empezamos a aplicarlo a la parte administrativa. ¿Qué es pensar de forma sistémica? El pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y de por qué a través del pensamiento sistémico se estudian todas las partes de un todo. Aquí vamos a empezar a estudiar todas las partes de un todo y empezar a trabajar en ese todo como un sistema. El pensamiento sistémico es circular, en constante transformación, claro que sí, mediante bucles de retroalimentación, bajo los siguientes postulados, es que si las partes cambian, por ende también el sistema se va a transformar. Esta retroalimentación posibilita el pensamiento en círculos. Tiene unas fases, este pensamiento como tal. Vamos a empezar a analizar qué significaban esas fases. Viene una primera fase que era la fase metodológica, donde la máquina estaba basada en dos creencias. Hombre, que era creado por Dios a imagen y semejanza, y la otra que el hombre debía crear máquinas para que hicieran su trabajo. Así comienza, digamos, el desarrollo de este análisis. Aquí comienza también la división del trabajo en tareas simples, hombre-máquina, producción, que comienza el proceso de industrialización, ya empieza la fábrica moderna y se caracterizó por las siguientes herramientas. Vamos a hacer un recorderis. La primera es el análisis, que es la separación de las partes para inferir cómo funcionan y luego extraer una comprensión del todo. Viene la parte del reduccionismo, que toda realidad de las situaciones del mundo pueden reducir los elementos indivisibles fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Y normalmente es lo que tratamos de hacer, coger solamente por partes lo que le pasó a nuestro vendedor, no analizó el contexto general de su sistema, qué pasaba si él solamente hablaba de sus flechas por separado o de sus arcos por separado, y no lo entendía como que los dos elementos eran un solo sistema. En ocasiones nos pasa, y más a nivel empresarial, cuando arrancamos a hacer los análisis que inclusive nos mostraron en la reflexión como tal, lo separamos del todo de la organización e inclusive lo separamos del contexto, y vamos a mirar ahorita qué significa cuando separamos a una empresa del contexto, que ella hace parte de un suprasistema como tal. Y está también el determinismo. El determinismo lo que busca es tener como enfocado el problema, analizarlo entre todas sus partes con diferentes herramientas. Acá hay un esquema como tal, ¿sí? De la herramienta de espina de pescado. Entonces,
normalmente hacemos eso. El determinismo comienza a decir, empecemos a enfocarnos en este problema, solucionémoslo, trabajémosle, busquémosle todas las partes, analicemos todos los factores que han influido, sus causas, busquemos sus posibles consecuencias, sus posibles soluciones, pero pues solamente a esa parte como tal, a ese problema que de pronto está generando sin mirar más atrás, sin mirar más adelante, sin mirar el entorno como tal. Y viene la parte del mecanicismo, que es la parte de donde se suma el reduccionismo y el determinismo. Para comenzar ya a explicar ya, empiezo a llegar a la parte más básica del proceso, empiezo a tomar todo su causa, entonces empiezo a determinar cuál es el problema de toda la organización. No, que de pronto son los costos que están afectando por el almacén, por ejemplo. Entonces entremos a mirar qué es lo que está pasando con el almacén y empezamos a buscar las causas, como con alguna de las herramientas, lluvia de ideas, diagramas, etcétera, etcétera. Pero ya empezamos a ser mecánicos en cuanto al tema de el análisis que comenzamos a desarrollar. Y ya viene la siguiente fase, que es la fase de la revolución industrial, que en ella ya hemos visto en algunos apartados qué pasó, cómo pasó, qué afectaciones ha tenido con respecto al desarrollo industrial, al desarrollo de la administración, y cómo ha empezado a evolucionar con todas las revoluciones industriales que hemos tenido, la revolución industrial 1, 2, 3 y la que actualmente llevamos como tal. Ahora empecemos a analizar ya el análisis sistémico en una organización. ¿Por qué estamos diciendo que el pensamiento sistémico o el análisis sistémico aplica a una organización basados en la teoría general de sistemas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del pensamiento sistémico, este pensamiento integra la creatividad, el pensamiento creativo, el pensamiento estratégico y el control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica. Sirve para ejercer una mayor influencia, proporciona métodos más eficaces para transformar los problemas y dar mejores estrategias de pensamiento y de cultura como tal, de métodos de trabajo, ¿sí? De hábitos de trabajo. Pensamiento sistémico se lleva a la práctica a través de las estrategias, que son las que finalmente comienzan a llevar a cabo toda la actividad. Tiene unas ventajas muy importantes. Una de ellas es la capacidad que se genera de aprendizaje con mayor rapidez que los competidores. Las empresas que comienzan con un proceso de pensamiento sistémico, organizado, estratégico, comienzan a tener una ventaja competitiva con respecto al aprendizaje. Mejoramiento en la innovación y en la productividad, claro que sí. Porque definitivamente al volverse un hábito el pensamiento sistémico, la administración basada en pensamiento sistémico, obviamente la productividad se va a mejorar porque van a tener objetivos. Va a haber una relación entre todas las áreas y va a haber una coordinación como tal. Va a haber una reacción más ágil y efectiva ante el cambio y exigencias del mercado. Claro, porque no se está viendo solamente en la empresa desde su ámbito del sistema y sus sistemas internos, sino está viéndose de su sistema con los suprasistemas que existen y ya los vamos a ver. Colaboradores más competitivos con una visión compartida, sí, porque cuando el pensamiento sistémico arranca, empiezan a haber cuestionamientos, empiezan a haber procesos de mejora, empiezan a haber aportes por parte del personal, de los colaboradores, y comienza a haber una visión compartida por el feedback que se genera, la retroalimentación. Hay cambios hacia un enfoque de la calidad total. Sí, porque todo el proceso está basado en herramientas de calidad y lo vamos a mirar ahorita. Clientes satisfechos y leales que prefieren el servicio. Esta es una gran ventaja que tienen estas empresas
Vamos a mostrar algunas herramientas para poder hacer esos análisis y obviamente el cumplimiento de objetivos, pues porque de nada nos sirve tener toda esta maravilla de ventajas, de comportamientos, de mejoramiento, innovación, si no hay el cumplimiento de objetivos. Aquí vale la pena aclarar que los objetivos deben estar muy bien enfocados a la planeación estratégica y deben estarse apostando a todo lo que tenga que ver con las herramientas que se vayan facilitando en el proceso o en cada uno de los procesos que se vayan a ir abordando. Fase de un proceso sistémico. Mire, cualquier organización empresarial es un suprasistema abierto, en el que inciden interacciones con su entorno. En un sistema, las fases de la aplicación de un proceso sistémico se basa en una secuencia de investigación seguida de la acción pertinente, siguiendo normalmente los pasos siguientes. Vamos a mirarlos. Entonces, lo primero es introducirse en el propio sistema. O sea, ¿qué voy a trabajar como tal? La empresa, ¿qué tipo de empresa es? ¿Cómo vamos a empezar a identificar esos problemas que se van a resolver con la colaboración de los miembros del sistema? Va a haber una recopilación de datos históricos, actuales, internos y del entorno. Va a consensuar y definir un diagnóstico preliminar por parte de los miembros. Es importante aquí en estos procesos de pensamiento sistémico o de administración basada en pensamientos sistémicos, consensuar un diagnóstico preliminar por parte de los miembros, involucrar, esto se llama involucrar. Cuando involucramos a los miembros del sistema, ya vamos a mirar los pasos, pues empieza a haber una retroalimentación de ese diagnóstico preliminar. Cuando yo sé qué está pasando en la organización, independiente del nivel jerárquico, del nivel que se tenga, y digamos que al nivel que se deba tener la información también. O sea, no va a tener la misma información un operario que pronto un jefe de línea o un gerente, bueno, qué sé yo, pues porque depende también el nivel del que tenga, va a llegarle alguna información más que a otro, ¿cierto? Pero esta retroalimentación de ese diagnóstico debe estar para toda la organización como tal y debe formalizar y describir ese diagnóstico con el problema y empezar a definir conjuntamente la acción para ejecutar para poder resolver el problema. Esta es la fase para el proceso sistemático de una empresa cuando analiza un problema como tal. ¿Listo? Aquí por ahora no hemos empezado a trabajar la parte de cultura, la parte estratégica. Esto es el paso a paso, por ejemplo, si hay un problema de calidad, si hay un problema en costos, si hay un problema de introducción al mercado. Entonces comenzamos a tener como estos pasos que vamos a ir desarrollando uno a uno, pero mirándolo solamente como el problema en sí. ¿Es claro para lo que estoy diciendo? Con eso, ya ahorita vamos a mirarlo a nivel estratégico, vamos a mirar unos pasos de cómo lo vamos a ir desarrollando, ya aplicando el pensamiento sistémico. Realizar la implantación de la acción acordada por los miembros, entonces, obviamente, de todo lo que se empieza a analizar, hay algunos pasos que se van a empezar a proponer. Entonces, la idea es que se vayan empezando a implementar porque el nivel de aprendizaje, recordemos que una de las cosas que nos está diciendo este pensamiento es que viene un proceso de aprendizaje a todo nivel, una retroalimentación a todo nivel. Entonces, para poder aprender, se debe realizar la implementación de las acciones acordadas. Y también se debe evaluar porque el aprendizaje tiene que comenzar a trabajar con base en resultados y volver nuevamente a plantear todo el proceso como tal, realizar ajustes si los hubiera. De ahí para adelante comenzamos a recoger información de todo el conocimiento y experiencia obtenido en este proceso de mejora continua. ¿Qué pasa? Cuando arrancan con un proceso de pensamiento sistémico de una administración basada en sistemas, a veces uno choca cuando empieza a implementar programas o implementar normativas, porque no hace como un primer piloto. Esta es una muy buena herramienta que comenzamos a trabajar para poder vincular a las personas si nunca han trabajado en temas de calidad, en temas de implementación. Entonces uno comienza a vincularlos paso a paso. Entonces,
Encontramos un problema. Encontramos un problema y lo... Contra ese ruido. Encontramos un problema y lo vamos a comenzar a abordar. Entonces significaría que ese es nuestro primer piloto. Entonces, como la idea no es quedar ahí, sino hacer una cultura del pensamiento sistémico, vas a administrar bajo el pensamiento sistémico, entonces vamos a seguir abordando este tema desde la estrategia como tal. Bueno, vamos a ubicar la empresa, cómo está una empresa dentro del sistema, dentro del entorno, ¿cierto? Entonces, tengo que entender cuál es el contexto de la organización, cómo está ubicada en el suprasistema, ¿cierto? Hay, digamos que 3 aspectos fundamentales que debemos tener. El primero son los cambios sociológicos que se tienen. ¿Cuáles son los cambios sociológicos a nivel macro, digamos? El subsistema socioeconómico, el subsistema político-legal. Hay unos cambios que se pueden dar y afectar también a la organización en la parte tecnológica. Entonces está el subsistema tecnológico y el subsistema ecológico. Y en la parte de cambios sectoriales como tal, también nos están hablando acerca del subsistema de competidores, subsistema de consumidores y el subsistema de proveedores. Este es en general un sistema del entorno que tiene la compañía en el suprasistema, digámoslo así, en el cual ella se va a mover independientemente del tipo de organización que sea. También debemos analizar la empresa desde la parte interna. Entonces, ¿cuál es el sistema empresarial internamente? Entonces, vamos a trabajar 3 aspectos fundamentales desde la estrategia. Los cambios culturales, los cambios estratégicos y los cambios estructurales. Cuando hablamos de los cambios culturales, nos referimos a la cultura de la empresa. Tiene que ver con el estilo de dirección. Y aquí estaría el subsistema del comportamiento. En los cambios estratégicos como tal, estamos hablando de conocimientos esenciales que tiene mi personal o la empresa que va adquiriendo a medida que va avanzando en este modelo y estrategias básicas como tal. Este es un sistema, es subsistema estratégico. Estos dos se comunican o están basados en el subsistema de comunicación. Y en los cambios estructurales vamos a trabajar gestión de personal, sistemas y procesos y estructuras organizativas. Acá estamos en el subsistema estructural. Estos dos se alimentan el subsistema de dirección como tal, con comunicación y la parte estructural. Claro que obviamente toda la dirección tiene que ver con todos los subsistemas como tal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguno? No, profe, no. Muy bien entendido. Vale, gracias. ¿Cómo entonces empieza la empresa a ser dinámica dentro del suprasistema y dentro de los subsistemas que ella contiene? Entonces está el sistema de dirección, que es donde realmente se toman decisiones. Donde nosotros arrancamos es el sistema de comunicación, todas las flechas azules que tenemos acá. Empieza el sistema operativo, digamos, si cogemos hacia abajo, con las estructuras, el sistema, el personal como tal. Si se dan cuenta, el azul clarito están, digamos que enmarcando todo lo que es el sistema interno de la compañía o los subsistemas que la componen. Está el subsistema de comportamiento, estilo, cultura. Aquí viene el cambio cultural, el sistema estratégico, las competencias y estrategias como tal.
Entonces, cada uno va empezando a suscitar una parte del proceso para generar cambios como tal. Viene el entorno, que es el moradito y, digamos, azulito es más oscurito. Él ya tiene el cambio ecológico, el cambio político legal, que influyen directamente para poder, digamos, avanzar dentro del sistema de la empresa o los subsistemas de la empresa. Viene el cambio tecnológico. Cada uno de los entornos que vaya manejando como tal, ¿listo? El cambio en la oferta, cambio en clientes, cambio ecológico, el cambio político legal. Para nadie es un secreto que en todo país, cuando empiezan a ver el proceso de cambios de nuevos gobiernos, la economía se estanca. La economía queda como en un stand-by hasta que entra nuevamente el nuevo gobierno y hasta que el gobierno comienza casi que sus primeros 3 meses de ejecución o 4 meses para ver qué es lo que se va a plantear dentro de su plan de gobierno. Entonces, este entorno sociológico es muy importante para cualquier organización, independientemente si es pequeña, si es mediana, si es una gran empresa, si es una multinacional, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno. Este cambio político legal, claro que sí afecta el cambio socioeconómico, porque tiene que ver con todo lo que tasas de cambio, aperturas, no aperturas, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues todo lo que tiene que ver con clientes, oferta, demanda, del contexto que se vaya moviendo como tal la compañía. Y lo vemos hoy, por ejemplo, con los cambios tecnológicos o con todo lo que comienza a suscitarse ya ahorita. Hoy tuvimos ese apagón, ¿cierto? Y muchas compañías pues se vieron afectadas dentro de su ámbito laboral porque digamos que WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas de mayor comunicación a nivel empresarial, a nivel académica, etcétera, etcétera, más que de pronto algunas otras plataformas como correos, XYZ, por la inmediatez de lo que maneja. Y así cada una, las empresas que trabajan bajo la plataforma de Facebook en sus ofertas, XYZ, pues comienzan a tener esa afectación. Entonces acá podemos dar ese ejemplo de cómo estos entornos comienzan a afectar mi sistema, mi empresa, que es la que estoy trabajando en este momento. Entonces, tomando como partida ya, nosotros hicimos un pequeño análisis, dijimos, ya hicimos nuestro primer, digamos, piloto con analizar un problema, vincular, empezar a entrenar a la gente. Ahora vamos a empezar por las fases de un proceso sistémico de planificación estratégica empresarial. Y esto es, wow, ¿por qué significa? Wow, porque ya comenzamos nosotros a trabajar lo que tiene que ver con la estructura de la organización. Entonces, Sebastián, ¿vas a decir algo? No. Porfa. Entonces, lo primero que hacemos nuevamente es la definición del sistema, la recopilación de datos históricos. Vamos a hacer un análisis de la DAFO, de la situación. Vamos acá a tener un ejemplo. Vamos a definir factores, claves y acciones, un estudio de mercado y competencias, comprobar los escenarios y alternativas, definir objetivos, mejoras y seguimientos, elegir dónde probar, retroalimentar resultados y reaccionar, informar sobre resultados y procesos. Digamos que acá dentro de la clase que vamos a mirar el día de hoy, no vamos a entrar como al detalle de todo, vamos a solamente dar algún ejemplo para que ustedes se lleven una noción como tal de lo que haríamos en un proceso sistémico de reorganización empresarial. Cuando hablamos de la definición del sistema, aquí la alta dirección de la organización debe liderar la definición de un proceso de cambio, estableciendo el comité coordinador de cambio, teniendo presente que un proceso de cambio es un plan de cambio cultural, estratégico y estructural que están aquí enmarcados, estructurales o operativos, que posibilitan a la empresa que pueda, digamos, ponerse al día, mantenerse en una posición de liderazgo en el mercado. Lo que buscaría acá como tal la organización es saber, yo realmente quiero, o yo empresa, quiero realmente realizar este cambio.
¿Lo voy a hacer a nivel cultural, estratégico o las estructuras operativas u operaciones de la organización como tal? Eso muchas organizaciones lo han empezado a hacer ahorita en estos momentos que han pasado el tema de pandemia, que han visto que se tienen que reevaluar muchísimas cosas y comienzan a utilizar este tipo de herramientas como tal. Vamos a hablar de la recopilación de datos. Entonces, recopilar datos, pero ¿qué vamos a recopilar? Entonces, acá el autor nos trae algunas, digamos, herramientas, algunos tips para poder comenzar a decir dónde comienzo a organizar la información, qué comienzo a trabajar. Entonces, aquí hay los primeros 7 factores dinámicos de la compañía. ¿Por qué los llamamos los factores dinámicos? Pues si nos damos cuenta que es el estilo, la cultura, la competencia, las estrategias, la estructura, la gestión de recursos humanos y los procesos, estos están en constante movimiento dentro de una organización. Estos tienen que ver muchísimo con el estilo de liderazgo tiene que ver con la persona que está al frente. Si bien es cierto, la compañía puede tener una política de calidad, puede tener un tema de cómo se habla, cada liderazgo, cada persona que ingresa dentro de su jerarquía y puede inclusive tener normas en cuanto a comunicación y eso, pero lo cierto es que cada persona que entra como gerente, como líder de una empresa, pues tiene su propio estilo de liderazgo. Nuevamente digo, hay empresas que tienen hasta normalizado el sistema de comunicación, muy parametrizado, pero siempre la influencia va a existir. La cultura, obviamente, esa está en constante cambio, pues porque tiene que ver mucho con todo lo que ingresa a la compañía. Si bien es cierto, las compañías inclusive en colores, manejan estilos X, Y, Z, tratan de definir hasta eslogan X, Y, Z, la cultura tiene que ver también en el sitio donde esté, el país donde se mueve, la gente que la compone, toda la infraestructura que se tiene que comienza a mostrarse como tal, la forma de atender a sus clientes. Pues las competencias, obviamente, eso es muy dinámico para todas las empresas, las estrategias que van con base en lo que yo voy analizando dentro de la competencia, dentro del mercado. La estructura igual tiene que ser una estructura dinámica. ¿Por qué? Porque definitivamente si una estructura es estática, no va a tener nivel de avance una compañía por pequeña o grande que sea. Gestión de recursos humanos, antiguamente los recursos humanos solamente eran vistos como un área de soporte y que entregaba la parte de selección, la parte de, si al caso, promoción de capacitaciones, entrenamiento, pero más nada. Ahorita la parte de recursos humanos o gestión humana ya está enmarcada dentro de las áreas claves estratégicas de una organización y hacen parte que ya ahorita tienen indicadores más aterrizados a lo que tiene que ver con la planeación estratégica de una organización. No es solamente el número de personas que van a entrar por áreas, no es solamente el perfil que vayan a tener, sino también tiene que involucrarse en los aspectos de desarrollo personal, profesionalización, etcétera, etcétera. Que esto hace también parte inclusive de la cultura de la empresa. Si una empresa empieza a apoyar a su gente en formarse, capacitarse, eso ya es algo de su dinamismo, de su cultura, y quien apoya, digamos, todo ese proceso, pues la gestión de recursos humanos. Y obviamente los procesos que siempre van a estar en constante cambio. En constante cambio no significa que los procesos no vayan a ser normatizados como tal. Claro que sí. Y deben estar parametrizados, claro que sí. Pero todo proceso está sujeto a cambio porque si no, pues tiende también a colapsar. Viene como tal todos los recursos que hablamos, financieros, humanos, instalaciones, tecnológicos, que son parte esencial dentro de este proceso, ¿sí? Porque la empresa, si va a entrar en un proceso de cambio estratégico, tener su inventario de recursos, no tiene que solamente basarse en la parte financiera. Acá hay que saber quién nos va a apoyar dentro del proceso de
de qué perfil tiene, cuántos ingenieros, cuántos operativos, cuántos técnicos que vayan a comenzar a realizar este tema. Las instalaciones, con qué contamos en cuanto a instalaciones para procesos de implementación, de innovación, de capacitación. Y la parte tecnológica es un fundamental ahorita, porque es la que nos da soporte a todo el tema de recopilación de datos, de análisis de información, todo lo que tenga que ver con la parte de armar capacitaciones, etcétera, etcétera. Viene un entorno que claro, que ya lo empezamos a mirar, que fue los proveedores, los clientes, la competencia, el tema político, legal, económico, social, el tema medioambiental, que ahorita esto es parte de lo que tiene que vivir cada empresa, las tecnologías y obviamente los mercados, cómo van avanzando el tema en mercados. Ahorita ya no solamente es el tema en plataformas, sino también tenemos que tener todo dentro de las nubes, dentro de cuál otra estrategia más, cuál otra plataforma más sale para poder llegar a los otros nichos de mercados que de pronto no hemos podido llegar. Y pues obviamente es el mix de marketing, ¿sí? Aquí ya empezamos a trabajar con lo que son los productos, el precio, la distribución y la comunicación. Esto hace parte de lo que como datos históricos la compañía debe comenzar a recopilar. Entonces, ¿dónde está parada? ¿Cuál es su información? En esta primera fase, en la segunda fase, perdón, de recopilación de datos, solamente se recoge la información. Ya el análisis como tal lo comenzamos a hacer más adelante. Entonces, cuando hablamos del análisis, recopilación de datos, también hablamos de el análisis de la cadena de valor. Entonces, aquí el objetivo principal, nos menciona el autor, es identificar y analizar las actividades, procesos que aportan mayor valor estratégico a la empresa. Acá empezamos con varios procesos. Uno es compras y logística interna, operaciones, la logística externa, marketing y venta, y lo que tiene que ver con el servicio al cliente. Eso nos da la infraestructura también de todo lo que vamos a analizar en la cadena de valor. Para la compra y logística, pues vamos a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con recepción de mercancías, almacenamiento, manejo de materiales. Para eso tenemos que saber qué productos son los que estamos manejando, qué mercancías, cuál es su característica, el control de inventarios, la programación de entradas, las devoluciones, los proveedores, etcétera. Es muy importante tener la trazabilidad de qué pasa si yo devuelvo un producto. En operaciones vamos a hablar de todo el tema que tiene que vincularse con producción, ensamblaje, empaquetado, los equipos y mantenimiento como tal. Logística externa, esa logística va en almacén de producto terminado, procesamiento de pedidos, la programación de red de distribución, etc. Marketing y ventas tiene que ver con la publicidad, la fuerza de ventas, quienes están en la calle, quienes están el día a día impulsando estos productos como tal. ¿Cuál es el canal de ese proceso de marketing y ventas? ¿Cuáles son las políticas de precio? ¿Listo? Y cuando hablamos de ya del servicio al cliente, estamos hablando de instalación, reparación, entrenamiento y formación de las personas, los repuestos, los ajustes que vayan a haber. Aquí dentro de este servicio también tenemos que mirar lo que llamamos las políticas de pagos como tal. Miramos la infraestructura de la empresa en cuanto y las TICs que manejan en tecnologías de la comunicación y cómo nuevamente hace énfasis acá en el tema de recursos humanos. Importante. También miramos en recopilación de datos el análisis del cliente. Cuando hablamos del análisis del cliente, vamos a mirar varios aspectos. Uno es la segmentación, el grado de conocimiento del usuario final, el análisis de los canales de distribución y el análisis del usuario consumidor final. De ahí lo tenemos que entrar a revisar por segmentos. Entonces, ya vamos paso a paso, vamos recopilando información, ya tenemos una información básica.
Aquí ya empezamos a trabajar los clientes. Aquí tenemos que mirar dentro de los clientes el poder de negociación que se tiene. Cuál es el tamaño, la ubicación geográfica, método de compra que tienen, cuál es el que más usan, tipo de relación con los proveedores, la capacidad financiera, la productiva, el tema de cuando hay urgencia, cómo se trabaja ese tema, qué tamaño de pedido se está trabajando, la sensibilización al precio, sensibilidad al precio, perdón, y las características de las personales del comprador. Aquí ya estamos haciendo una tipificación de los nichos de mercados, pero ya entrando a revisarlos al detalle. Esa es la segmentación que se va a hacer. Cuando hablamos del grado de conocimiento, estamos hablando de sus necesidades. Entonces, acá tenemos que entender si la venta va a ser a domicilio, que ustedes saben que ahorita por el tema de pandemia, ese aspecto prácticamente se volvió una catapunta para muchas empresas. Venta directa, cuando son bienes industriales, o qué canal se van a utilizar, a través de algún canal, a través de algún almacén, o cómo se va a manejar con el cliente, o cómo se está manejando. Análisis de los canales de distribución, entonces estamos mirando la adaptabilidad, la relación canal-empresa-oferente, las áreas de colaboración, áreas de conflicto y la capacidad de negociación que se tienen en esos canales de distribución. Muchas empresas en los canales de distribución solamente los dejan y ya pierden el contacto, olvidando que efectivamente el cliente está esperando es una respuesta por nosotros que somos los productores, más no los distribuidores como tal. No van a hablar mal del distribuidor, sino pues obviamente si hay una queja se genera una inconformidad, pero en el cliente, en el proveedor como tal, disculpen, es en el que realmente se debe enfocar el tema, o sea, nuestra empresa de análisis. Y ya en el análisis del usuario consumidor final por segmentos, ya una vez se ha analizado la segmentación, se comienza una jerarquización, dando una relación al producto, teniendo en cuenta el proceso de compra. Seguimos con la recopilación de datos y entonces empezamos a mirar el análisis del proveedor. Con el análisis del proveedor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar su capacidad de negociación y pues depende de la relación entre nuestro volumen de compras y el volumen de ventas como tal. Aquí la relación es directa, entonces yo ya analicé mi cliente y tengo que empezar a analizar cómo está el proveedor, si me están entregando a tiempo, si el volumen de ventas que yo estoy ofreciendo me da la capacidad de lo que me va a entregar el proveedor como tal. Ese es el primer ítem que empieza a mencionarnos acá de capacidad de negociación. Aquí comenzamos a mirar el conocimiento de los proveedores. Igual si son actuales y potenciales, cuáles son los más estratégicos a la compañía. Si hay proveedores alternativos, qué estrategias manejan estos proveedores o los actuales y los alternativos. Cómo son la relación con nuestros competidores, ¿sí? ¿Qué estructura interna manejan ellos? La estructura interna de ellos es importante conocerla porque eso también nos da la capacidad de respuesta que ellos tienen para con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa está creciendo, un proveedor está creciendo y solamente tiene la secretaria que también hace las veces de almacenista, obviamente pues tiene toda la información en su cabeza la señora, pero cuando en el momento de dar respuesta no nos va a poder, por ejemplo, alistar fácilmente un pedido, porque si tiene más clientes, etcétera, etcétera. Esto nos empieza a ayudar a visualizar internamente su estructura e externamente cómo sería con nosotros en cuanto al trato y en cuanto al nivel de respuesta que nos dé. Importante mirar las tecnologías que ellos manejan, teniendo en cuenta los tipos de productos que nosotros estemos manejando. Y pues obviamente qué finanzas tienen, qué capacidad de negociación pueden llegar a tener con nosotros. Porque es importante mirar el tema de finanzas también, porque si ellos están, por ejemplo, ¿qué capacidad tendrían de darnos respuesta a nosotros si llegáramos a tener, por ejemplo, un aumento en ventas, que requiriéramos aumentar, obviamente,
algún insumo, alguna mercancía, X, Y, Z, ellos podrían tener capacidad, por ejemplo, de endeudarse para poder dar respuesta, porque esto se vuelve una cadena, esto es sistémico. Si nosotros empezamos a crecer, obviamente los proveedores también, porque empezamos a pedir también más. También vamos a mirar el interés por parte del proveedor para con nuestra empresa y depende también de su adecuación a nuestra cadena de valor. Importante evaluar si realmente nosotros estamos en una posición de poder negociar y muestran interés al atendernos, ¿cierto? Y esta capacidad de negociación, el interés por parte del proveedor, aquí en esta gráfica que estamos mirando acá, es el posicionamiento de los proveedores, ¿cierto? Entonces, en el eje de la Y estamos hablando de la capacidad de negociación y en el eje de las X estamos hablando de el interés del proveedor. Áreas complejas, aquí comenzamos a mirar qué tan atractivo, qué tan complejo, si es indiferente o si es excelente, dependiendo de la calificación que vayamos a comenzar a trabajar con ellos. Esto ya es empezar a mirar integralidad. Entonces ahí ya empezamos a mirar cómo va nuestro cliente, si nuestro cliente está potencialmente creciendo, si tiene más interés con nosotros, y entonces ya empezamos a devolvernos acá a los proveedores y analizar, sí, entonces ellos nos van a poder abastecer en dado caso que nos mejore a nosotros la productividad, que nos mejoren las ventas, que nos mejoren X, Y, Z. ¿Vamos claros? Es claro, profe, está muy bien. Sí, señora. Listo. Seguimos entonces. Ahora vamos a analizar la competencia en esta recopilación de datos. ¿Qué le vamos a analizar a la competencia? Acá hay varios aspectos. Primero, los grupos estratégicos de la competencia. ¿Cuáles son realmente los competidores en los segmentos en los que nosotros operamos? Si siguen una estrategia similar relacionada o principal a las variables que nosotros llegamos a tener como tal. A veces encontramos que empresas en las cuales lanzan algún producto para X época y en días después la otra compañía lanza también un producto similar, ¿cierto? Eso es porque comienzan a hacer similitudes para poder mantenerse dentro del negocio. Lo vemos, por ejemplo, con gaseosas, con el tema de detergentes, ¿cierto? Entonces, si una empresa saca que ahorita tiene aroma, el detergente tiene aroma a limón, entonces después de cierto tiempo ya comenzamos también con otra empresa, no solamente tiene aroma a limón, sino que entonces ahora tiene bicarbonato, por ejemplo. Y así comienza como el juego dentro de la competencias a revisarse si dentro de ese segmento que se está manejando, manejan similitudes o no. O las variables también que pueden llegar a tenerse. También vamos a analizar sus estrategias, sus recursos financieros, su capacidad de actuación, la situación pasada y actual, fortalezas y debilidades de la cadena de valor y con relación al entorno de la empresa. Evitar seguir el seguimiento ciego del líder. ¿Qué significa eso? Que a veces decimos, no, es que está la empresa la que está repuntando el proceso, con ellos tenemos que irnos con ellos, y resulta que no. Son solamente estrategias y desvían la atención y de pronto están trabajando por otro lado la competencia. Acá es importante, venimos ya paso a paso, ya hemos hecho una segmentación de grupo 1, grupo 2, bueno, dentro de esa segmentación comenzamos a distinguir los grupos. Importante comenzar a saber qué se está moviendo en la segmentación. Miremos que estamos trabajando aspectos fundamentales como calidad y precio. Cuando hablamos de calidad, pues igual se ranquea como tal en baja alta, precio bajo alto, y si se dan cuenta, empiezan a ubicarse en los grupos de trabajo o los grupos de productos o los grupos de, bueno, qué sé yo, servicios, para poder empezar a establecer a dónde es que realmente la compañía va a empezar a trabajar, a dónde va a estar interesado.
Y ese análisis de competitividad de los grupos es lo que nosotros pasamos como tal a las estrategias que se van a desarrollar. Vamos con el perfil del entorno empresarial. Dentro de la recopilación de datos, entonces, hay varios aspectos que se tienen que tener en cuenta. La familia sociocultural, los económicos industriales, los tecnológicos, los políticos legales. ¿Qué factor se va a evaluar? Se evalúa, por ejemplo, el mercado de trabajo, los sindicatos, el índice de conflictividad que se tiene social, la cultura, los valores, las creencias. Ese es el perfil del entorno empresarial como tal. Hay unas puntuaciones y el número de elecciones que cada puntuación dio. Entonces, 6 personas se eligieron, o se eligieron 1, 2 personas eligieron 2, X, Y, Z, ¿listo? Y así cada uno, entonces, en el económico industrial vamos a revisar el índice de crecimiento del precio interno bruto, el índice de la inflación, volumen en porcentaje del paro, por ejemplo, evoluciones de balanza comercial, recursos energéticos, la política industrial que se maneje en su momento. Entonces, en la parte tecnológica, el presupuesto y política de investigación, desarrollo e innovación, apoyo a las nuevas tecnologías, conocimientos científicos y tecnológicos con los que contamos, la infraestructura científica y tecnológica. Y nuevamente en políticos legales, pues la situación de política, la legislación económica administrativa, por ejemplo, lo que nosotros ahorita estamos pasando, ¿sí? Reformas tributarias, reformas impositivas, ¿sí? La política económica y la fiscalidad como tal. Eso, digamos que este es un esquema que se maneja o que propone el autor como tal. Cuando hablamos de la perfil de la cultura empresarial, vamos a empezar a mirar las cuestiones como la relación con los clientes, la calidad de los productos y los servicios, qué opinión tienen los clientes con respecto a nuestro proceso, a nuestra empresa, la relación con los proveedores, la evaluación de actuación, cómo está actuando la compañía, tiene responsabilidad social empresarial, la misión del personal, la definición de la línea estratégica, la gestión por procesos, selección y promoción del personal, si realmente la empresa trabaja en pro de eso, definitivamente no, si hay información según planes y objetivos, trabajo en equipo, opinión de los empleados. Aquí comenzamos con encuestas, ¿no? Opinión de mejora de innovación, papel de la competencia, las cualidades de mando. Aquí es importante tipificar el mando, qué tipo de autoridad se maneja, influencias y controles sobre el personal, la asignación de tareas y la actitud del personal hacia el objetivo y la actitud del personal hacia las tareas. Igual, se hace una puntuación y se coloca también el número de puntuaciones que se dan. Este es un ejemplo sencillo. Y ya cuando empezamos a hablar de diagnóstico de perfil del competitivo, ya empezamos a mirar los datos de la empresa y vamos a mirar los datos de la competencia. Entonces, empezamos a evaluar el nivel de inversión de la empresa versus el nivel de inversión de la competencia, el nivel de crecimiento de la empresa. Y bueno, tenemos 3 parámetros para calificar o cualificar: bajo, neutro y alto, que están rankeados entre el 1 y 5. Entonces estamos hablando de grado de rentabilidad de la empresa y de la competencia. Capacidad de endeudamiento, quienes, digamos, tendrían más capacidad de endeudamiento, gestión financiera, calidad de los productos, calidad del servicio, situación de proveedores, gastos de investigación y desarrollo, gastos en formación, estructura organizacional, las alianzas que se tengan, el clima de satisfacción personal, el índice de productividad, grados de satisfacción del cliente, nivel de innovación y evaluación. Cuando nosotros estamos hablando de la evaluación, esto es muy importante pues tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión
de lo que tiene la compañía como tal. Estos factores son dinámicos, están relacionados con su entorno como tal. Bueno, ya entramos a revisar toda esta información, ¿cómo la levantamos? Pues con diferentes herramientas, bien sea con encuestas, con análisis de datos de lo que se plantea dentro de plataformas, etcétera. ¿Listo? Entonces, hablamos de las fuerzas competitivas de una industria. Entonces, tenemos unas barreras de entrada, unos determinantes de competitividad, un canal, un entorno socioeconómico. Tenemos unos productos que son sustitutivos, unos canales que nos van a llegar a los clientes como tal, dependiendo que los factores que sea atractivo para el sector, unos factores clave, que es el determinante del poder de los clientes, qué amenazas vamos a trabajar y qué oportunidades. Acá ya comenzamos también a sacar información para poder alimentar la DOFA como tal, la DAFO como tal. Entonces, acá el diagrama que muestra. Cuando hablamos del poder de negociación de los proveedores, obviamente tenemos que trabajar barreras de entrada, tenemos que trabajar Profe, se fue la presentación. Se cortó la señal de la profe, sí. bueno. Pensé que se habían ido. Bueno, las fuerzas competitivas de una industria. Entonces estamos hablando de barreras de entrada, determinantes de la competitividad. Vamos a entrar también a hablar de los proveedores, nuevos entrantes, los competidores, la intensidad de la competencia, los productos sustitutivos, los canales como tal para llegar a los clientes. Esos son como los factores que se van a tener como competitividad de la industria. ¿Listo? A cada uno de ellos vamos a empezar a darles, digamos, una puntuación para saber si los vinculamos o no dentro de la matriz general que se está comenzando a desarrollar. Todas estas son entradas que hacen que la empresa tenga una administración pues basada en el pensamiento sistémico, porque todas comienzan a afectarla como tal. Ahora hagamos el análisis de la DAFO, ¿cierto? Inicialmente, pues ya nosotros habíamos visto en algún momento, ustedes lo han visto, cómo se hace una matriz DOFA, DAFO, que arrancamos solamente colocando las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas en un cuadro. Esta ya es una matriz que lo que hace es comenzar a buscar las estrategias, combinando cada una de ellas como tal. ¿Cómo está planteada acá entonces? Como amenazas, el ejercicio se hizo diciendo que la primera amenaza que se tenía era la crisis económica europea y latinoamericana. Bueno, recordemos que una amenaza es algo que es externo. Amenazas y oportunidades son cuestiones que no puede manejar la compañía como tal, no dependen de ella. Entonces, las amenazas no las controla ella. Que haya una crisis económica en Europa o en Latinoamérica como tal para el tema de exportación, pues no depende de la compañía como tal. Que las mejoras en los competidores nacionales por investigaciones y desarrollo pues se den mucho más rápido, pues no depende de ella. Digamos que barreras de entrada pues relativamente bajas, o sea, como el tema de apertura económica
o los TLC donde favorezcan mucho más entrada o importaciones de productos que exportaciones, no dependen de la empresa. Cambios en tema de tecnología, de software, nuevos equipamientos tecnológicos, escasez de buenos profesionales. Eso no depende de la compañía como tal, por eso se catalogan como amenazas. Oportunidades es una nueva aplicación en desarrollo, nuevos mercados nacionales, la internacionalización, las alianzas estratégicas adecuadas, el crecimiento sinérgico de producción periféricos, homologarse en normas, por ejemplo. Las debilidades y las fortalezas ya dependen de la empresa como tal. Ese es un análisis interno. Entonces, ¿qué participación en política de estrategias del personal? Falta de homologación de ISOs, tamaños de empresa pequeña, poco personal capaz de captar en la planta de producción, gastos de comercialización y no hay una imagen de marca. Eso son aspectos que la compañía como tal puede mejorar, los maneja ella. Como fortalezas, flexibilidad, agilidad, respuesta, buena comunicación de conocimientos y tecnología, fidelización de clientes, capacidad creativa, innovadora, imagen de calidad consolidada, dominio tecnológico de productos y, digamos, de gran demanda. Eso es como tal. ¿Qué hace uno para hacer el análisis y ya empezar a buscar las estrategias? ¿Qué comienza uno a combinar? Acá la idea es comenzar a combinar lo que tenga que ver con las amenazas, ¿sí? Mira que amenaza 2, amenaza 4, que son las que estamos enumerando acá, con las debilidades, ¿cierto? Para sacar una estrategia como tal. Y con base en ese análisis ya comenzamos a desarrollar lo que se llaman los factores clave de éxito. Acá estamos aplicando digamos que al 100% todo lo que tenga que ver con el pensamiento sistémico, porque estamos cogiendo todo el entorno de la compañía. Ya tenemos un contexto de analizar la empresa, ya tenemos quiénes son los clientes, cómo están los proveedores, cómo está la industria, cómo está el mercado, con todo lo que se ha venido desarrollando, que la compañía realmente quiere hacer un cambio estratégico, cultural y a nivel estructural. ¿Listo? ¿Preguntas acá? ¿Es claro este diagrama? Sí, profe, muy claro el DOFA. Sí, profe, es muy teórico, digamos que es un poquito complejo, pero es de estudiarlo y analizarlo a fondo, ¿no? Pues ahí queda medio entendible. Cuando dicen medio entendible, ¿a qué es, Diego? No, profe, pues los análisis son los que uno pues va a realizar, ¿no? Pues yo los tengo entendido, profe, dependiendo pues en su empresa, su sector y lo que usted quiera definir. Así pues entiendo yo más o menos lo que es un análisis DOFA, ¿no? Sí, William, ¿qué decías que medio entendible? No, profe, o sea, medio entendible, digamos, es la complejidad del cuadro, o sea, es entendible en el contexto y el texto. Es la complejidad del cuadro que le toca a uno, digamos, desglosarlo poco a poco para irlo adaptando a esas necesidades de la organización que uno necesita, ya sea un análisis externo, un análisis interno, ¿cierto? Mirando cada cuadro entre tus amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas, pero es muy interesante, digamos, como lo planteas acá, dentro de cada uno. Obviamente, por ejemplo, si miramos amenazas a uno, crisis económica europea y Latinoamérica, ese es un estudio completo que uno tendría que hacer para poder entrar a hacer un análisis perfectamente de ese DAFO, de esa crisis económica de Europa y Latinoamérica, que tú sabes que es muy complejo, pero es muy interesante el planteamiento del cuadro, profe. Aquí este proceso estratégico, este análisis como tal de búsqueda de estrategias, y esto es básico, busca es que miremos esquemáticamente y que nos comencemos a vincular con un pensamiento sistémico y una metodología sistémica. Ustedes como ingenieros, como administradores, como líderes, jefes, gerentes que son o van a ser,
la idea es que empecemos a analizar datos así. Entonces recopilamos información, porque ya de hecho venimos con el paso a paso que nos está mostrando ahorita la presentación, es ir paso a paso en la recopilación de información. Acá ya empezamos a analizarla, ¿sí ven? A ponerla, digamos, a buscarle la forma para poder hacerla asequible a todo nivel. Digamos que ahorita la A1, A2, A4, A8, bueno, los que están acá, la idea no, cuando hacemos la matriz DOFA, si se dan cuenta, aquí se fueron hasta 6 aspectos nomás. Si yo vinculo por ahí 15 aspectos, no, eso es inmanejable. Toca hacer algo que sea manejable. Manejable en el sentido de que los aspectos que yo realmente voy a tocar, recordemos que estamos mirando un análisis estructural, un análisis estratégico de la organización y cultural. Es lo que realmente le apuesta a darle valor agregado a la compañía. Y la pregunta siempre va a ser, ¿lo que yo estoy planteando acá aporta al crecimiento o al sostenimiento de la organización? Esa es la pregunta base. Entonces, digamos que, por ejemplo, la crisis económica europea latinoamericana, de pronto a mi compañía en este momento no le apuesta, no le afecta, pues porque no exporta, no va a exportar, no importa materias, X, Y, Z, ¿cierto? Pero si esa comunidad económica europea latinoamericana tiene que ver con la razón de ser de mi compañía, obviamente la tendría que vincular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Es cómo se plantean las estrategias. William, ¿ibas a decir algo? No, profe, básicamente era eso, o sea, buen punto ese que acaba de decir usted, porque eso es, o sea, es analizar cada punto de esos, si es conveniente, si lo estoy aplicando, si me sirve o no me sirve, si no me sirve, pues, o si no tiene que ver con mi organización, si no tiene que ver con mi tipo de negocio, pues obviamente no tengo por qué entrar a ahondar en eso, pero si tiene que ver con mi tipo de negocio, pues entonces sí hay que entrar dentro de ese análisis tanto interno como externo, profe. Eso es, gracias, profe. Muy bien. Si vemos, por ejemplo, homologarse las normas ISO de oportunidades, que es el 06, el O6, perdón, y está hablando acá más de uno, que es una debilidad, que es participación en la política estratégica de la empresa. Cambiar la cultura con la participación del personal entrante. Mire, la estrategia es súper sencilla. Aquí, ¿cuál es el ejercicio? Es combinarlas como tal, ¿cierto? Pero las que apliquen, ¿no? Porque no voy a traer algo que pues trae los cabellos, entonces voy a decir, por ejemplo, no, entonces, crisis económica en Europa y lo voy a flexibilizar, por ejemplo, con la participación política o con no, nada que ver. Toca vincular las estrategias las que voy a trabajar del análisis interno con el análisis externo, ¿listo? Cuando aplique. ¿Qué es lo más también importante? Los factores claves de éxito. ¿Qué sabemos de esos factores claves de éxito? ¿Alguien conoce? Julie. ¿Ninguno? Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Factores clave de éxito? ¿Conocen de los factores claves de éxito? Pues algo he escuchado, es como aquellos factores o aquellos asuntos que son clave dentro de la organización, dentro de mi operación, que me van a llevar al éxito, a la culminación de un proceso exitoso que tengo que hacer, o un negocio, una venta, una exportación, y pues hay unos procesos claves que conllevan a eso. Sí, señor. Esos factores claves de éxito, digamos que son como las herramientas, los elementos que le van a permitir a una empresa, pues, puntear su empresa o mantener su empresa dentro del entorno, ¿cierto? Empresarial, digamos, dentro del entorno que estamos hablando del suprasistema económico social en el cual esté la empresa, ¿listo? Miren lo que hablan acá, el autor trae internacionalización del mercado, un plan de incorporación de empleados, formación continua del personal, sistemas de vigilancia tecnológica,
un plan de investigación, desarrollo e investigación para el ciclo de vida del producto. Mire que investigación, desarrollo e innovación es muy amplio. Una recomendación respetuosa es siempre aterrícenlo a qué se va a llevar a cabo esa investigación, desarrollo, a qué le van a apostar los recursos que le vamos a plantear como tal. Y contactar posibles aliados. Estos factores claves de éxito como tal son los que se definen de una vez ya, digamos, empiezo a implementar o a sacar las estrategias de la DOFA o de la DAFA. Y a ello es lo que le vamos a trabajar. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de los 20 conceptos claves. Estos conceptos como tal están enmarcados, los claves ¿qué? Los 20 conceptos claves de los factores dinámicos de gestión. Estos factores dinámicos de gestión como tal son los que están en amarillito: liderazgo situacional, satisfacer la cultura empresarial, la innovación proactiva, ¿de qué? La cultura empresarial, de todo lo que tenga que ver con el sistema de comportamiento, rentabilizar toda esta cultura empresarial, la comunicación. Vamos a hablar del sistema estratégico, entonces la segmentación, la internacionalización, la capacitación del personal, las competencias organizativas, la tecnología como tal. Ya en la parte operativa vamos a empezar a trabajar estructuras organizativas, equipos de trabajo, la unidad de negocio. Vamos a hacer equipos de trabajo, pero se debe mantener la unidad de negocio como tal. ¿Deben ser flexibles estas estructuras organizativas? Claro que sí. Vamos a hablar de vigilancia, la telemática. En la clase pasada hablábamos algo de cómo los sistemas trabajaban desde la parte del análisis, ¿cierto? Igual acá ya empezamos a trabajarlos más al detalle. Vigilancia, la retroalimentación, la formación de gestión del personal, evaluaciones en lo que tiene que ver con el empoderamiento y desarrollo del personal. Estamos trabajando el cambio estructural, cambio estratégico y el cambio de cultura como tal. Y esto es lo que finalmente nos va a llevar es a armonizar la cultura y la estrategia. Vamos con el otro aspecto que es el estudio de mercado y la competencia. Tenemos que empezar a entender ese comprador exclusivo de la competencia, los futuros compradores, cuál es realmente la cuota de los clientes que están con nosotros en el 100%, cuáles son los compradores que son exclusivos de nuestra marca y producto, cuáles son los que compartimos como tal con los competidores y los pues que definitivamente no adquieren el producto. Debemos comprobar los escenarios y alternativas. Aquí la estrategia va a permitir a las organizaciones pues estructurar cómo va el futuro de su proceso. Aquí busca tener ventajas competitivas en segmentación de productos, posicionamiento en el mercado y en el crecimiento en el mercado. Bueno, aquí vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con definir objetivo y mejora de seguimiento. Vamos a trabajar varios aspectos: liderazgo, procesos, productos, servicios, resultados claves, y vamos a puntearlos. En el liderazgo vamos a trabajar con las personas, con la estrategia y con las alianzas de recursos. Si ustedes se dan cuenta en lo que hemos llevado acá, la idea es empezar a tabular, llevar información metodológica, entrar al sistema, toda esta información para que nos dé un resultado y poder tener claro a qué le estamos apostando. Y elegir dónde se va a probar. Aquí el proceso comienza con la selección del área piloto, implantación. El objetivo es seleccionar un área física reducida para, una vez concluida, extender la implantación a toda la metodología, a todas las otras áreas. Viene la retroalimentación resultados, que se ha vuelto un elemento indispensable de este proceso de retroalimentación. El aprendizaje continuo del personal a medida que se va realizando pruebas de implantación, y vamos a trabajar bajo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Informar sobre los resultados y procesos. Importante
compartir esos conocimientos adquiridos. A veces no es fácil, a veces no se logra como debe, pero la idea sí es empezar a hacerlo. ¿Por qué es importante hacerlo? Para que la interacción entre el personal y la información sobre los problemas, soluciones y resultados alcanzados conduzcan a una mejor síntesis de posibilidades de mejora, con desarrollo de ideas innovadoras. Obviamente, una vez se implementa el sistema, cuando se va a implementar en otra área, o sea, ya se implementó, perdón, se obtienen los resultados y ha pasado. Cuando lo vamos a implementar en otra área, surgen muchísimos aspectos que se empiezan a mejorar del que ya habíamos implementado. Esto es también muy valioso porque significa que se están haciendo procesos reflexivos y que la organización va por el camino que es de la nueva cultura. Bueno, hay algunas premisas para aplicar el enfoque sistémico en la organización. Lo primero es que debe existir un equipo coordinador, unos facilitadores, unos grupos de mejora y proyectos y unos recursos y la implementación y experimentación como tal. Entonces, ¿cómo conformar ese equipo multifuncional? Es ese equipo que va a planificar, estructurar la estrategia en la organización. Debe estar conformado no máximo por más de 10 personas. La idea es que ellas tengan conocimiento y tengan de todas maneras una relevancia dentro de la organización. La idea es que puedan llegar a fomentar la comunicación, tengan empatía entre sus miembros y que exista un proceso de concentración y hábito para poder empezar el proceso como tal. Viene un facilitador, entonces acá dentro de ese equipo se nombra un facilitador. Esta persona desempeña un trabajo como orientador o instructor de una determinada actividad. Y se trata normalmente de un especialista o profesionales con sólida preparación en el tema, abordando que intentan desarrollar el potencial de los oyentes asistentes a cualquier reunión de trabajo. Acá tiene que ser muy mediador con las personas. Tenemos que ser mediadores para poder empezar este proceso de implementación. Y este equipo coordinador debe reforzarse con facilitadores externos que con experiencia y conocimiento sean capaces de aportar su percepción del entorno, organización interna de otras organizaciones de forma técnica y herramientas que sirvan para llevar un buen término las reuniones de grupo y trabajo. Vienen los grupos de mejora de proyectos, que es el establecimiento de grupos. Acá viene la creatividad, la acción. Es conveniente, aunque se digan los mismos miembros, se trata de diferenciar las fases de manera en que el grupo de mejora utilizará especialmente técnicas que ayudan a la creatividad y a la captación de ideas, ya que se busca el problema de resolver para analizarlo y estudiar posibles soluciones. Este grupo de mejora debe tener la capacidad analítica, objetiva, de poder plantear otras alternativas a lo que ya se estaba gestando. Lo que les decía, cuando llega un proceso que empiezan a implementar en otra área, en otro proceso de la compañía, se pueden suscitar mejoras significativas o cambios inclusive muy bruscos a lo que ya se estaba planteando y es válido. Y los recursos, entonces acá ya tenemos que tener cuándo van a ser las reuniones, mirar cómo es el flujo de información, se debe utilizar todos los medios posibles para que, digamos, el tema del feedback se logre. Toda la información que se vaya recopilando debe quedar bajo la custodia de alguno de los líderes y empezar a armarlo de una manera organizada. Aquí es importante tener lógica de proceso para poder almacenar y custodiar toda la información. Y ya en la experimentación, pues nuevamente las ideas que surjan se evaluarán convenientemente considerando su urgencia y rentabilidad a ofrecer para seguidamente dar prioridad en el ejercicio de decidir dónde realizar las pruebas pertinentes de manera más rápida.
muchos de los procesos que comienzan a plantearse acá, a veces no se logran llevar a cabo, es por el tema de en el momento en que comienza el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque las compañías se demoran muchísimo en el levantamiento de información. Miren, recordemos que dentro de lo que hemos visto acá, hay unas áreas que son dinámicas, hay una información que es terriblemente dinámica. Si la empresa de pronto ya se plantea como objetivo trabajar en esta implementación del sistema de 6 a 8 meses, la idea es que sean de 6 a 8 meses, no que se vaya 1, 2 años, 3 años, pues porque la información tocaría volver a levantarla como tal o mantenerla actualizada. Ahí ya depende la estrategia del equipo como tal que está haciendo este desarrollo, de cómo va a buscar la información que se tiene, los históricos se estén actualizando. Preguntas hasta ahí, muchachos.